Hola a todos, un cordial saludo. En esta ocasión estamos reunidos Daisy García Cuellar y quien les habla Edgar Beltrán, estudiantes de la maestría en tecnología educativa, que estamos aquí en esta videoconferencia con el ánimo de darle respuesta a unas preguntas que tienen que ver con la relación de los orígenes de la educación comparada con el momento histórico actual. Entonces, pues Daisy, si nos permites, podemos ver la primera pregunta para darle entre ambos la respuesta a este interrogante. Primera pregunta es, ¿qué diferencia existe entre el contexto histórico donde surge la educación comparada y el actual, ¿no? En la actualidad. Correcto. Sí, Ujú. aquí habría que hacer un poquito de recordación y de remembranza, en particular de las lecturas propuestas en el curso. Y pues recordaremos que los orígenes de la educación comparada ya formalmente se remontan a la Francia del siglo XVIII, con, digamos, un poco esos momentos históricos relacionados con la Ilustración, o eso que se llamó el siglo de la Ilustración, en donde el racionalismo y el empirismo pues estuvieron a la orden del día. Lo mismo de ese concepto que se llegó a llamar Estado-Nación, ¿cierto? Esa exaltación del nacionalismo, ¿cierto? Y si lo comparamos con el momento actual, pues diríamos que claro, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. En este momento, pues estamos abocados a unos fenómenos totalmente diferentes, ¿cierto? En particular, el posmodernismo y la globalización, que están, digamos, en un entorno de la eclosión de los medios de comunicación y de las tecnologías de información y de comunicación, de tecnologías como la realidad aumentada, de tecnologías como la inteligencia artificial, que pues definitivamente pues hacen de los dos momentos algo totalmente diferente. Luego, lo que podamos hablar, lo que podamos comparar de las circunstancias de educación en el siglo XVIII y lo que tenemos actualmente, pues es totalmente diferente. No sé qué opinas tú al respecto, Daisy. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, ¿no? Habla sobre ese Estado-nación, sobre esas personas como que se cree, o sea, como que se sienten dentro o parte de alguna estructura, ¿no? Pero a partir de la globalización uno también se siente como de lo demás, ¿no? Como decir un transnación, ¿no? Como eres parte de, entonces te das cuenta de que cómo está, por ejemplo, cuando hablamos a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, cómo estamos nosotros los países de Latinoamérica con Europa, o cuando estamos hablando sobre en general, ¿no? Todos esos problemas que ahora, que podemos saberla por medio de diferentes, digamos, medios de comunicación, tecnologías en general, podemos ver o tener información de lo que está pasando en la China, lo que está pasando en otro lugar, entonces uno puede comparar realmente qué está pasando, qué es lo bueno que está resurgiendo por allá o qué de repente prepararnos que lo que se viene, ¿no? Porque sabemos que hay cosas o fenómenos que afectan también a nuestros digamos, países, ¿no? Por el mismo el hecho de la pandemia, todo el mundo estaba preocupado por la pandemia, y dice, no, no va a llegar, y al final llegó. Entonces, ¿qué hicimos? A ver, qué países trabajaron en tal sitio, cómo lo hicieron, cómo, o sea, para buscar también dentro de nosotros, poder buscar unos mecanismos de defensa, ¿no? Que de repente a nivel latinoamericano, pienso yo que fue un poquito más difícil, ¿no? Porque al menos en mi país fue muy, muy complicado la parte de la salud, aparte de la parte de los hospitales, entonces, pero lo que se veía más que todo es cómo trabajaron esos países esa pandemia y cuáles fueron los mejores resultados que tuvieron. Entonces, a partir de ello, surge por la información, surge por los medios de comunicación, por el internet y justamente por el hecho de que estamos en un postmodernismo en donde podemos tener esa información. Imagínate, hubiera pasado esa pandemia ya y nosotros nos llega y no sabemos qué pasó, o sea, ¿por qué pasó? ¿Cómo llegó? Ahora podemos tener esa información y algo muy importante, ¿no? Y me parece importante también anotar que en estos tiempos de globalización y de posmodernismo, pues como que ya se desdibuja un poco esa idea de Estado-nación, ¿no? Como que entra más a relucir el concepto de pronto de un sociólogo como es McLuhan, en donde se habla más bien de la aldea global, ¿no? Donde todo Exacto. hay una convergencia de lo económico, de lo financiero, de la comunicación. Realmente hablamos más de una unidad mundial. Muy bien. Vamos a ver la pregunta 2 para poder ver. Dice, Per- Perfecto. ¿qué Dice que, crees ujú. cambiará en la educación a raíz de la emergencia sanitaria? Me imagino Bueno, que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? sí, claro, por supuesto. Pues digamos que
de alguna manera las tecnologías de información y comunicación permitieron que la educación se hiciera sostenible durante ese periodo de crisis sanitaria, durante ese periodo de aislamiento, donde pues todos nuestros países, tanto Colombia como Perú y como el resto de países de Latinoamérica, estuvimos pues en un aislamiento total, tuvimos que quedarnos encerrados y pues creo que las tecnologías de información y comunicación en definitiva pues hicieron sostenible ese modelo pues en muchas circunstancias estuvo circunscrito a unas aulas físicas presenciales donde la gente tenía que ir, donde 40, 30 estudiantes tenían que acudir a una institución educativa y pues allí el maestro, poseedor del conocimiento, dueño de la verdad, pues era quien de alguna manera transmitía o transmite, digamos, la información y los conocimientos a los estudiantes. Digamos que se desdibujó un poco esa presencialidad, ¿no? El aula física, se rompieron las barreras del digamos, del espacio físico, pero también se rompieron las barreras del tiempo, porque finalmente las tecnologías de alguna manera eliminan los horarios, ¿cierto? Entonces, creo que tú puedes Ujú. acceder a la información en horarios diferentes o puedes, digamos, acceder a los conocimientos sin necesidad de acudir a un espacio físico y en horarios que no son necesariamente los fijados por un colegio o una escuela tradicional o una institución educativa. ¿Qué piensas tú al respecto, Daisy? De acuerdo a lo que tú mencionas, ¿no? Pero yo quiero ponerle una mirada diferente, en el sentido de que, por ejemplo, si bien es cierto, fue la tecnología la que permitió continuar la educación y que se haga sostenible, ¿no? Pero también fue muchas veces la misma escasez, ¿no? De muchos países en no tener, por ejemplo, el acceso a Internet. Al menos aquí en Perú no hay acceso a Internet en el interior del país. Entonces, ¿cómo se hace o cómo se realizaban las clases por el hecho de que no había ese internet? Entonces muchos chicos no tenían esa facilidad o digamos esa opción de llevar el curso vía internet. Se hacía por, no sé, a veces por televisión, aprendo en casa, otras formas, ¿no? Otras maneras distintas y no solamente por el internet. Entonces no había una sincronización entre el profesor y los alumnos o entre los mismos alumnos. Y si vemos desde esta parte de la educación comparada, pues sí vemos una diferencia entre, al menos aquí, ¿no? Lo vimos, una diferencia entre un estudiante que llevaba clases aquí en Lima capital, ¿no? Y otros que estaban llevando dentro de las provincias. Entonces, los de Lima capital eran muy rápido porque tenían acceso a internet y todo, y los profesores se ponían síncronos. En provincias no. Entonces, el profesor tenía que ir casa en casa, a veces dejando las tareas y los chicos tenían que revisar algo que le había dejado los profesores, pero era muy difícil. Entonces, si lo comparamos, realmente cada país o cada lugar tiene sus propias características. Y si bien es cierto, la tecnología ayudó mucho, también se vio que se necesitaba también avanzar en eso, ¿no? O sea, ahora la tecnología o el internet debería tener acceso a todas las escuelas. Se vio necesario eso. Ahora que hemos vuelto digamos, a la presencialidad, creo que todavía se debería seguir trabajando ello, ¿no? Porque se ve que es importante y que necesitamos también como, no sabemos nosotros qué podría pasar más adelante, pero deberíamos estar preparados para todo, ¿no? Quedaron en evidencia las brechas en Exactamente. pandemia, ¿cierto? Creo que eso fue lo que pasó. Aquí en un encuentro de profesores en plena pandemia que promovió el Ministerio de Educación, nos encontramos con profesores también de diferentes provincias, de diferentes regiones del país, y al menos recuerdo uno de ellos en particular que decía, por aquí no hay conectividad, nos tocaba con cartillas escritas a mano o con información escrita a mano que se iban rotando de mano en mano entre los estudiantes. O sea que sí, la tecnología es importante, hizo sostenible la educación, pero también queda en evidencia que hay Brechas regiones o digitales. poblaciones, sí, que no tienen acceso a la conectividad, es cierto. Muy bien, vamos a ver la tercera pregunta. Sí. ¿Qué temas comunes se podrían abordar desde la educación comparada para ser estudiados en un contexto actual? Bueno, yo creo que hay muchas, ¿no? Por ejemplo, podríamos trabajar qué políticas educativas respecto a las tecnologías tienen los países, o por si me quiero poner, por ejemplo, en mi área que yo soy didáctica de la matemática, ¿no? O sea, qué están trabajando desde la postura de didáctica de la matemática en cada uno de los países, cuáles son, no sé, hacer como comparaciones entre los currículos de diversos países o de repente de diferentes niveles, ¿no? ¿Qué está haciendo, por pensar, un país de Asia, ¿no? ¿Qué está haciendo Japón con respecto a la parte de didáctica de la matemática y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué se puede rescatar de allá?
¿no? Porque hay muchos profesores que se van para Japón a capacitarte con un programa específico, creo que se llama estudio de casos o estudio de clases, perdón, que van y observan las clases, ven cómo proponen las clases para los chicos, observan cómo se aplica la clase y luego llega un momento en que pueden compartir o discutir cómo se llevó la clase y volverla a reestructurar, ¿no? Entonces, todos, hay varios que van para allá a estudiar esa parte o esa metodología para poderla trabajar aquí, que es como un estudio compartido entre los maestros, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimas opciones, digamos, para poder comparar y también, pero yo creo que más que comparar es ver también nuestra realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, es bonito todo, pero en el sentido de que va a ser sostenible en nuestros países, tiene la misma porque muchas veces se plantea cosas para una educación que cuenta con internet, que cuenta con logística, que cuesta con todo, ¿no? Entonces llegamos acá a Latinoamérica y de repente vemos no hay internet, no hay sala de cómputo, no hay esto, no hay otro, no hay otro, entonces, ¿qué va a ser sostenible, ¿no? Entonces yo creo que también ahí se tendría que ver qué cuestiones se podrían, digamos, ver y qué podríamos realmente aplicar en nuestros países, ¿no? Pero el estudio o el hecho comparado es importante porque también te permite ver qué están haciendo esos países y qué están mejorando, ¿no? Esas pruebas PISA que nos mencionan ahora, ¿no? También nos pone en comparación, ¿no? ¿Qué metodologías están trabajando esos países que hacen que ellos estén, digamos, en los primeros puestos en esas pruebas y nosotros no? Entonces, hay muchísimas cosas que se podrían decir en cuanto a ver, ¿por qué no? ¿No? Me imagino. Pero yo creo que en general se podría tomar muchísimas cosas o tomar muchísimas cosas en cuenta en cuanto a las políticas educativas en general, ¿no? Ya sea de gestión, ya sea en tecnologías, ya sea en didáctica de una ciencia específica o el mismo currículum, ¿no? Creo yo. No sé, ¿qué Yo, opinas? yo te voy a contar una anécdota que me ocurrió esta semana. Fuimos invitados por una empresa que se llama EduLabs. Ellos son proveedores a nivel mundial de la plataforma Moodle en varias instituciones de Ujú. educación superior en Colombia, al menos en Colombia, yo sé que por fuera también lo hacen. Y estuvimos reunidas varias universidades. Uno a veces piensa que la educación comparada pues tiene sentido entre diferentes países del mundo, ¿cierto? Como que uno podría pensar o qué está ocurriendo en Estados Unidos y qué está ocurriendo, por decir algo, en nuestros países, bien sea Perú o bien sea Colombia. Pero mira que en la práctica, pues bueno, hubo un consenso en que era importante generar como una red de instituciones dedicadas al e-learning, a la educación en línea. Y coincidimos en varias cosas, en que había habido como un retroceso, como que había una cierta crisis post pandemia, es decir, como que si bien las facultades de educación a distancia o esas unidades de virtualización o de virtualidad fueron muy importantes durante la pandemia, después de que finalizó la pandemia, como que volvimos al mismo estado que teníamos en el 2019. Y de alguna manera como que volvimos a entrar en una cierta crisis. Y entonces, de alguna manera, como resultado de esa reunión que tuvimos esta semana, quedó como una idea y fue, bueno, ¿qué están haciendo las demás instituciones universitarias? Por ejemplo, se me vino a la mente algo. ¿Será que vale la pena seguir produciendo recursos educativos para la educación a distancia y virtual? Porque producir recursos educativos es muy costoso. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se preguntaban las universidades era saber si realmente valía la pena seguir haciéndolo, porque es demorado, porque es costoso, y si más bien ese tipo de procesos se pudieran tercerizar. Entonces queda como en el tintero, quedó como en el horizonte un poco la idea de saber qué están haciendo las otras universidades en materia de educación virtual o en materia de educación a distancia. Cómo están haciendo, por ejemplo, el mercadeo, cómo están haciendo el marketing, cómo están vinculando a sus estudiantes, qué tipo de estudiantes están vinculando. Aquí hay, digamos que un programa del gobierno que se llama la matrícula cero, es decir, es un programa de gratuidad educativa y esto de Mm, alguna manera ha hecho que la población estudiantil nuestra cambie. Nuestros estudiantes, o mejor, nuestras universidades, de alguna manera han mutado en cuanto a la caracterización de sus estudiantes. Antes en educación a distancia teníamos como una población mayor de 25 años en adelante. Ahora nuestros estudiantes, pues por ese programa de gratuidad y de matrícula cero, probablemente sean estudiantes mucho más jóvenes y los enfoques educativos y la formación y la manera como se hace la educación, pues definitivamente debe cambiar. Entonces,
Creo que inclusive no hay que pensar mucho en otros países, sino qué está sucediendo entre nuestras mismas instituciones y cómo lo están haciendo unas y otras en materia de todos esos cambios que generó la pandemia por ejemplo, esas nuevas políticas del gobierno, la gratuidad y la matrícula cero. Muy interesante. Acá dice, ¿cómo esta actualidad ha impactado tu propio contexto profesional? Bueno, claro, probablemente la pregunta y ahí la actualidad hace alusión a eso, a qué está sucediendo después de la pandemia, ¿cierto? ¿Qué ha ocurrido después de la pandemia? ¿Cómo han abocado las instituciones los procesos? Yo supongo que es diferente lo que ocurre a nivel presencial que lo que ocurre a nivel virtual. En el caso mío, yo trabajo virtualmente. ¿Y qué vimos nosotros? ¿Qué vimos nosotros? O sea, eso sí lo vimos una disparada en las matrículas en educación virtual y a distancia. Es decir, la población de estudiantes que se matricularon en esta modalidad aumentó sustancialmente. Ya dejaron de mirarnos por encima del hombro, decimos aquí en Colombia, con un poco de... A nosotros nos miraban como bichos raros antes de la pandemia. La educación a distancia se veía como una educación de segunda mano, si vale la Ajá, ajá. expresión. En pandemia, pues demostramos que hicimos sostenible la educación y de alguna manera la gente o los estudiantes o las poblaciones de estudiantes que teníamos potenciales como estudiantes de nuestra institución, pues creyeron en nosotros y se dispararon las matrículas, digamos que hay un crecimiento, pero eso trae también unas consecuencias. Y es que en nuestros países, pues hay una serie de problemáticas de formación en lectoescritura, formación en fundamentación matemática. Entonces, claro, si bien el gobierno, por ejemplo, implementó ese programa de matrícula cero que mencionaba anteriormente, pues nuestros estudiantes están llegando con todas las dificultades que acarrean pues los problemas históricos de la educación. No tienen buenas bases en lectoescritura, en matemáticas, y digamos que de alguna manera las consecuencias las estamos pagando los educadores, las personas que tenemos que ver con la formación de estas personas. Entonces, por lo menos hemos visto eso, más estudiantes, pero también más dificultades en esa población que está llegando. No sé qué ha pasado en tu caso, Daisy, y si tú eres presencial o a distancia. Yo trabajo en tres universidades de aquí de Lima, Perú. Una como que ha tomado toda la presencialidad por completo. O sea, ya no hay virtualización, ya no hay esa parte de compartir con los chicos en la parte virtual, no, todo es presencial. Y que creo que también los chicos deberían tener ese proceso en el cual se puedan adaptar a las tecnologías, ¿no? Porque tienen que estar preparados para lo que se venga en general. Hay otra universidad en que tiene una clase virtual y una clase presencial, entonces lo han hecho semipresencial y en la otra han hecho el día virtual. O sea, en ese día, que nos cae martes, no hay clase presencial. Todos los cursos que les cae esa fecha o llevan curso o tienen horario a ese martes, todo lo hacen virtual. La universidad no van a presencial. Entonces los chicos también no dejan digamos, el hecho de que tengan la experiencia con la virtualidad, ¿no? Porque es un hecho, está. Entonces hay que vivirlo y hay que verlo y hay que tener la oportunidad también para poder usarlo para el proceso de aprendizaje y también de la enseñanza, obviamente, ¿no? Pero yo creo que aquí también, viendo esos contextos, ¿no? Es como, ya no necesitamos la tecnología, entonces ya no la vamos a utilizar y nos vamos de nuevo a lo anterior. En cambio, el otro dice no, los otros, al menos las otras dos no, ¿no? Dicen no. Si hay una tecnología hay que utilizarla y más bien hay que potencializarla y que los chicos continúen con ese, digamos, algo así como competencia digital que han adquirido durante la pandemia y que la sigan potencializando. Entonces yo creo que si comparamos esas dos formas de verlo, eh, ahí está claramente la educación comparada, ¿no? Es decir, cómo se puede centrar en que ya no vamos a necesitar una tecnología porque ya regresamos a lo presencial, y otro que dice, no, apareció, sigamos trabajando y vamos a potenciarla, ¿no? Entonces, eso me parece también interesante desde el punto de vista de las diferentes instituciones, digamos, ¿no? Porque son posturas que cada institución toma en cuenta, ¿no? Sí, y mira que ahora que lo mencionas, en el caso de la universidad en la que yo trabajo, varias unidades académicas de la universidad, particularmente presenciales, pues digamos que han venido pensando en quedarse con modelos híbridos, como tú lo estabas Ujú. mencionando. Es decir,
de ya no pensar únicamente en la presencialidad y a partir de este modelo de la matrícula cero, de la gratuidad en la educación, pues claro, ha llegado mucho estudiante y la infraestructura física se ha quedado corta. Ujú, Entonces, claro, surge la necesidad ya de pensar entonces ya no en aulas físicas, sino en aulas virtuales, es decir, hacer ese modelo híbrido de esa mixtura en los procesos formativos para que, pues, digamos, la capacidad instalada de la institución se pueda, digamos, aumentar por una parte y también, digamos, no perder un poco eso que se ganó en el periodo de pandemia, ese fenómeno de hacer uso de las tecnologías de información y comunicación, de hacer uso de los recursos educativos digitales que, pues, digamos, apoyan de manera denodada y excepcional el proceso formativo. Entonces sí, en mi universidad, digamos que ha habido, digamos, por parte de los presenciales, de los programas presenciales, un interés en hibridizar, o si cabe la expresión, o hacer esa mixtura entre la ujú. virtualidad y lo presencial. Muy bien, Bueno, gracias. este conversatorio fue muy interesante, así que pues de Daisy, muchísimas gracias por la oportunidad de intercambiar estas ideas. Ha sido muy interesante y muy enriquecedor. Igualmente, me ha gustado mucho comparar y también conocer cómo ha trabajado en tu país esta parte de la pandemia y toda esta parte de la educación comparada, que definitivamente está muy interesante el tema y que nos va a poder aportar también a nosotros para poder ver qué cosas de mejora se pueden hacer, ¿no? Siempre buscando nosotros las mejores formas de enseñar también. Muy bien. Claro que sí. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima.